Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Doctor José Adolfo Hinojosa Pérez, qué gusto tenerlo acá en nuestro programa, bienvenido. Igualmente, para mí una enorme satisfacción encontrarme aquí gracias a su gentil invitación. Bien, vamos a conversar sobre este tema de elaboración de una tesis y que para algunos puede ser hasta traumático, ¿no? Es decir, aquellos que hemos pasado por ello siempre nos cuesta mucho, decimos, uy, estoy entrando este proceso que necesariamente no es tan agradable, pero que es tan necesario, ¿no? Cuéntenos sobre el título del libro. Usted dice, el arte de hacer una tesis. ¿Por qué arte? Sí, porque en principio el desarrollo de la ciencia no solamente es el desarrollo del método, de la técnica, sino que el desarrollo de la ciencia es también hacer arte. Y el arte, como sabemos, está relacionado con la estética, la belleza. Y la belleza se alcanza no solamente con la precisión, el método, sino también se alcanza con la búsqueda de esa estética que le acababa de decir. Uh-huh. Bien, pero a la estética también hay que darle una rigurosidad científica, ¿no? Entonces, y es ahí donde entran, creo yo, algunas de las dificultades para los estudiantes, ¿no? Efectivamente, y precisamente lo más riguroso, lo más científico que puede haber, creo, en las ciencias, es las matemáticas. Uh-huh. Y las matemáticas son bellas, en realidad, claro. Sobre todo en el campo de la geometría. Uh-huh. Todas las esferas son extraordinariamente bellas, ¿no? La física sobre todo también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la belleza va acompañada de la ciencia, del método. Claro, y la belleza, usted sabe que de la perspectiva ecológica tiene que ver con armonía. Efectivamente, ¿no? La ciencia es armonía, coherencia, equilibrio. Así es. Eso así es la ciencia en realidad. Y claro, y ahí se trata justamente de aquello, cuando uno quiere hacer su tesis, ¿no? De encontrar el equilibrio en aquello que ha aprendido y aquello que quiere proponer, digamos, como una especie de muestra también de su competencia de aquello que ha estudiado, ¿no? Efectivamente, cuando el estudiante termina de estudiar su periodo de estudio de 5 años o 2 o 3 años de posgrado, se encuentra con la enorme dificultad de plantear un tema de tesis. Uh-huh. Y creo que en este libro planteamos esa metodología de cómo abordar la idea misma de hacer una tesis. Cuéntenos ahí, rapidito, ¿cómo hacer? Es decir, nuestros oyentes deben estar ahorita ansiosos de saber cómo planteo el tema. Un tema que muchas veces cuesta, ¿no? Aunque puede parecer sencillo, pero cuesta plantearlo. Sí, el método que yo doy es de que las ideas no vienen de la nada, como se dice, ¿no? Y justo señalo allí de que debemos de hacer nosotros uso a lo que en las ciencias administrativas se denomina la lluvia de ideas, el brainstorming. Uh-huh. Es decir, una cantidad de ideas que vienen pero no vienen de la nada, no, por supuesto, sino que vienen de algo real. Y ese algo real y concreto está en las fuentes de información. Uh-huh. ¿Y dónde están las fuentes de información? Están en las bibliotecas, tanto físicas como en las virtuales. Sí. Algunas de las dificultades que a veces puede resultar para algunos estudiantes es que quieren hacer algo que le interesa, ¿no? Algo, digamos, que me llama la atención, pero que a veces no tienen las fuentes o no saben cómo acceder a esas fuentes, porque muchas veces no lo hay. Entonces, ¿cómo hacerla? Bueno, en principio yo recomiendo a los chicos que visiten las bibliotecas físicas universitarias. Uh-huh. Un poco que los estudiantes modernos, actuales, de las nuevas generaciones, se han olvidado de visitar de manera regular las bibliotecas. Sí. Y deben de hacerlo, claro, ¿no? Porque visitar las bibliotecas es renovarse a sí mismo, es adentrarse y convertirse, como yo llamo también al libro, en un ratón de biblioteca, que es, creo yo, la mejor... mención que le puede hacerse, que se puede hacer a un alumno, claro, ¿no? Entonces, y luego las fuentes virtuales, uh-huh, pero no en general. Yo quisiera ser preciso en este punto, ingresar al Google en general como nosotros estamos acostumbrados, sino que los estudiantes universitarios de pre y posgrado tienen derecho ahora a ingresar a lo que se llaman las bibliotecas virtuales, uh-huh, a las cuales están integradas todas las universidades, por lo menos las principales, ¿no?
Por ejemplo, yo sé de que San Marcos paga más de $500,000 al año por hacer de que todos sus estudiantes y docentes tengan acceso a esas bibliotecas virtuales. Claro. Y esas bibliotecas virtuales le ofrecen una infinidad, millones y millones de información en todo el mundo. Sí. Entonces, los estudiantes ahí tienen una enorme oportunidad de adentrarse en obtener información científica convalidada, a la diferencia de la información que normalmente utilizamos o obtenemos de Google, sí, que no es una información fidedigna. Así es. Tal es el caso de que, según las normas APA, no está autorizado citar a una página cualquiera, diríamos así, como por ejemplo Wikipedia, que es una página que la encontramos así comúnmente. Una gran enciclopedia que dice, ¿no? Exactamente, en los trabajos de tesis. Claro. Pero sí es completamente autorizado utilizar esos artículos, libros que se publican en estas bibliotecas virtuales que le digo. Claro, pero lamentablemente algunos no saben esa información, ¿no? Y qué bien que usted lo diga ahora. Sí, yo aprovecho, últimamente es que recién se está difundiendo, y aprovecho la ocasión entonces para que los estudiantes tomen conocimiento y exijan a sus universidades, a sus profesores, para que les proporcionen las claves, porque tiene que tener clave para acceder a esa información. Claro, y ahí viene otra dificultad que, déjeme decirlo, también uno lo ha vivido. Con tanta información, ¿qué criterios tener para elegir esta es la pepa, este es el material que necesito? Sí, bueno, ahora ocurre de que hay tanta información, de que hay una sobreinformación, ¿no? Así es. Y muchas veces el estudiante de pregrado, sobre todo, se ve confundido. Pero sí, la recomendación para los chicos de pregrado es de que se centren en un tema de sus preferencias. Si son contadores, por ejemplo, ver la posibilidad de elegir temas de tributación, de finanzas, en función de sus objetivos personales. Claro. ¿Qué quieren ser más adelante? ¿Qué quieren especializarse más adelante? Claro. Creo que básicamente la elección tiene que ver, claro, con la fuente de información, pero con las preferencias personales de cada uno. Y ahí viene otra cosita también con el manejo de la información. Es decir, la actualidad nos dice que ya no puedes hacer solamente una tesis sobre administración pura. Es decir, lo vinculas con cuestiones de contabilidad, lo vinculas con cuestiones de economía, porque ya no hay pues la disciplina única, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo? Es decir, no es que te complica, pero sí por lo menos tiene que tener mayor apertura para entrar a otras materias también, ¿no? Sí, en ese sentido, claro, las fuentes de información nos dan esa claridad para poder ampliar un poco más los conocimientos donde podamos tener debilidades, ¿no? Y de esa manera reforzarlos. Así es, porque eso va a ser muy importante cuando cuando haces una investigación previa para plantear el marco teórico, ¿no? Efectivamente. ¿No? Sí, yo doy paso a paso. Este libro creo que marca la diferencia con los otros libros clásicos. No quiero presumir de un inventor, sino que de un innovador más bien, porque ese es el rol de cada uno de nosotros, de los profesores, de los estudiantes, buscar cada vez crear cosas nuevas. Y creo yo de que mi aporte a la ciencia, al campo específico de la metodología de la investigación, es haber contribuido con este libro en términos de darle un sesgo más práctico que teórico, puesto que los grandes tratados de metodología son puramente teóricos. Nos dicen infinidad de cosas, pero son bastante abstractas. Y yo he tratado de aterrizar esa teoría combinada con la práctica. Sí, doctor Hinojosa, usted obviamente tiene muchos años, tiene más de 20 años, sí, tengo más de 20 en la años docencia, universitaria. Y además viene asesorando pues a grupos, a promociones de básicamente posgrado, digamos que han venido incluso de otros países. De posgrado, sí, ¿no? del Ecuador. Entonces, y en provincias también. Y de provincias también, sí. y obviamente este libro es un gran aporte por la casuística que tiene. Cuéntenos ahí, en estas casuísticas, ¿cuáles son las cosas más recurrentes que usted encuentra? Sí, el problema central, el problema frecuente con el cual se topan, diría yo así, por parte de los estudiantes de pre y posgrado, es de que tienen la dificultad de poder formular correctamente su situación problemática o realidad problemática, que es la parte 1, la número 1 del esquema de tesis. Así es. ¿No? Bien que no es muy extensa esa parte, normalmente esa parte debe de tener unas 6 páginas, a lo mucho, pero el estudiante encuentra dificultades de poder redactar
esa extensión de páginas. ¿Pero es un problema de redacción o es un problema de planteamiento o de formulación de las ideas? De las dos cosas, Ya. de las dos cosas, sí, de interpretación, de reflexión y la plasmación de esa reflexión en términos prácticos, que es la redacción. Claro, y la otra cosa tiene que ver también con que la tesis pues tiene que tener novedad, pues, ¿no? Efectivamente, Y a veces eso es complicado, una de las condiciones, ¿no? una de las ¿No? condiciones para que sea una buena tesis es de que tenga originalidad, Claro, ¿no? claro. De que no sea un trabajo más o una copia, ¿no? Que pueda ser de otra tesis, un aporte mínimo, pero que sea aporte. ¿Qué tanto han contribuido los cursos de metodología, ¿no? de investigación para la elaboración de las tesis de los estudiantes? Porque muchas veces se da antes, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pienso que no mucho, por eso que los estudiantes también tienen ciertas dificultades en abordar sí. este problema. Yo conversando con muchísimos profesores de matemáticas, les he planteado por qué la matemática se les hace difícil a gran parte de los alumnos. Uh-huh. Se nos hace difícil, porque yo también he pasado por ese trance. Claro. Y me dicen por el método de enseñanzas. Ajá. Entonces, la responsabilidad no es tanto del estudiante, sino que hay profesores que no tienen buen método y finalmente hacen de que el estudiante rehuya las matemáticas. Claro, claro. Igual pienso yo que es con la metodología de la investigación. Así es. Pienso que los profesores no los sitúan en el campo correcto, dándole las pautas necesarias para que el estudiante pueda redactar su trabajo de tesis. Uh-huh. Sí. Claro. Entonces, un elemento ahí a abonar y que por favor yo sugiero que no pasen a la segunda parte del libro, si es que no va a empezar el tema del planteamiento del problema, ¿no? Porque si no, ahí ya se parte mal, obviamente. Sí, obviamente, y he adentrado fuerte en el análisis de esa, Uh-huh. de esa parte, bien que no representa ni el 4% del total de la tesis, pero es vital esa parte. Claro, así es. Porque así si uno plantea muy bien su situación o realidad problemática, tiene la posibilidad de plantear muy bien sus problemas general, específicos, su objetivo general, objetivos específicos, sus hipótesis general, hipótesis específicas, y si tiene eso, tiene la columna vertebral de su tesis. Claro. Es la columna vertebral de su tesis. Porque lo demás viene ya, y lo que yo siempre llamo como el vestir, digamos. Exactamente, ¿no? complementación de lo Así que es. ya está planteado como tema central. Así es, así es. Ahora, una de las cosas que también creo que le estoy contando mi experiencia y Con por eso muchísimo pregunto, gusto, con y por muchísimo eso gusto, pregunto, colega. es el asunto del cómo identificar las fuentes y los autores claves. Efectivamente. ¿No? Ahí no sé si el asesor tendrá que mucho que ayudar ahí, pero Sí. eso a veces tenemos dificultades a veces para ello, ¿no? Sí. Y mucho más cuando alguien no ha tenido acceso a mucha literatura, se le complica, ¿no? Efectivamente. Bueno, la elección de los temas de los autores es en función de las variables, concretamente independiente y dependiente, ¿no? Del gran tema general que es su tesis y luego de manera más concreta la variable independiente y la dependiente. Entonces, en función de esas dos variables, se comienza a buscar información. Como le digo, ¿dónde encontramos la información? En las bibliotecas físicas y en las bibliotecas virtuales. Tenemos cantidad de información allí para recentrar nuestro trabajo. Hasta esta partecita, ya para ir, digamos, haciendo una pausa para entrar a un segundo bloque, hasta esta partecita, ¿cuál es el rol del asesor hasta esta parte que hemos conversado? Es importante, sobre todo de Sería fundamental, ¿no? familiarizarlo al estudiante para que se encamine en hacer un buen trabajo de tesis, animarlo y motivarlo sobre todo. Yo particularmente soy me familiarizo, yo rápidamente tengo química con mis estudiantes, así que por mi parte yo no tengo ningún problema. Sin perder la autoridad también. No, por supuesto. La autoridad, el conocimiento, la experiencia, ¿no? Sí, y no quiero yo citar o citaré un pensamiento de Luis XIV que dice que, es Maquiavelo, dice, Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo dice de que un príncipe, no lo soy, yo quiero ser un émulo en términos de docente, debe ser amado, pero debe ser a la vez temido, ¿no? Entonces un poco el estudiante tiene que tener la autoridad, pero a la vez dar también confianza al estudiante, ¿no? Por supuesto. Sí. Ese es un poco mi política. Es una frase genial de Maquiavelo, de ser amado y ser temido, porque claro, decir, el temor puede provocar también ciertos, digamos, cobardía, puede provocar cierta temeridad, ¿no? Entonces se necesita hacer también algo como que te impulsa a salir del miedo, ¿no? Y más que nada, digamos, amar también lo que está haciendo. Pues. Sí, tener pasión sobre tener lo que pasión. uno Pues si hace. no sale, si tú lo ves, digamos, yo pienso, si ves la tesis como una carga,
No. Ya te costó. Y luego me gustaría comentar una frase que yo cito en francés de un profesor mío en París, ¿no? Ya. En la que me acompaña toda la vida, de que la tesis no es tanto una cosa de voluntad, sino que es más de disciplina, de organización y de estrategia de trabajo. Claro. Eso es en esencia la tesis. Y ahí está también, algunos piensan, como usted señala acá, que el arte no está en relación, digamos, con la disciplina. Que el arte viene pues así porque se me ocurre o porque vino, digamos, la musa y ya, ¿no? Y no es así. No, yo el pienso caso que especialmente de la tesis no es así. todo está en función de un trabajo organizado, Así, disciplinado. por supuesto. Doctor Hinojosa, habíamos quedado al final del primer bloque que usted tiene algunas ideas que han sido, digamos, como su luminaria, digamos, de Michel Bot, el profesor emérito de la Universidad de París de Francia, ¿no? Efectivamente. Y que quiero leer para que lo pueda usted comentar. ¿Le parece? Efectivamente. La primera sentencia dice: aquellos que tienen todo el tiempo del mundo para hacer su tesis, terminan por jamás hacer una tesis. Es cierto. Empezamos con esa, después vamos por otras dos, ¿sí? Yeah. La siguiente dice: aquellos que tienen plazos precisos para hacer su tesis, el tiempo les queda siempre corto. Y tercero dice: solo aquellos que se someten a una disciplina rigurosa tienen serias posibilidades de terminar su tesis. Entonces, no pierda su tiempo. Efectivamente. ¿No? Tal vez quiera comentar algo sobre estas digamos, sentencias, estas frases que Michel Bot a usted le anima. Con mucho gusto. En síntesis, como le decía antes del término de la bloque anterior, de que hacer una tesis es más una cosa de voluntad que de capacidad. A eso se reduciría la tesis. Mejor dicho, darle el tiempo suficiente para poder desarrollar un trabajo que es arduo, pero que si uno le dedica el tiempo necesario, mínimo yo considero de que para que se termine una tesis de posgrado, creo que en 7 u 8 meses, hasta menos diría yo, 7 meses, ¿no? Dedicándole 1 hora o 2 horas al día, esa tesis sale en 7 meses. ¿Qué características debería tener una tesis para que sea una tesis así de calidad? Gracias por la pregunta, me permite entonces responder sobre el punto. Yo pienso de que en primer lugar lo que usted mencionó, la originalidad de la tesis, luego el aporte que haga en su trabajo de investigación, porque justamente una tesis es un trabajo de investigación, ha investigado para poder descubrir algo nuevo y ese es el aporte entonces que hace el estudiante. Luego que tenga coherencia. Coherencia en términos del equilibrio que hablábamos inicialmente, en términos de que la tesis sea bastante lógica, ¿no? Y que tenga una buena consistencia en términos de redacción. Por eso que yo insisto en la redacción, que es importante, porque la redacción es un poco saber escribir bien, ¿no? Hacia eso va apuntado también el arte de hacer una tesis, el arte de escribir, ¿no? Pero claro, para los estudiantes de pregrado no podría exigirles al 100%, porque ellos son recién estudiantes que se están formando. Eso se aprende con el tiempo. Claro. Pero los jurados de tesis que somos nosotros seremos comprensibles con estos estudiantes de pregrado, de que no son unos expertos en redacción. Pero sí seremos más exigentes con un estudiante de maestría y sobre todo de doctorado. Claro, Que claro sí tiene que saber escribir muy bien. Definitivamente, ¿no? Sí. Y en estos tiempos, digamos, de hecho, ahora ya es exigencia en la universidad de hacer tesis. Antes había la posibilidad de hacer la prueba, ¿no? Los exámenes. Sí, los exámenes de titulación. ¿No? Pero ahora sí. es una exigencia por ley de hacer las tesis, ¿no? Yo pienso que es una excelente medida. Por supuesto. Excelente que sí. medida porque este sistema de dar solamente exámenes es muy limitativo y la verdad es que hacer una tesis, haber decidido las autoridades la elaboración de tesis, eso le da la oportunidad al estudiante de ser creativo. Claro. De proponer cosas, de reflexionar y de pensar. Porque finalmente un examen es la memorización de algo que uno ha aprendido en la clase. Claro. Pero en cambio la tesis es aprender a pensar. Así es. Y creo que, y esto siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Sobre todo los que entran al primer semestre,
Le digo que ustedes han pasado del colegio a la universidad y la diferencia entre el colegio y la universidad es de que ustedes van a aprender a pensar Así es. en la universidad. Yo creo que la importancia de hacer una tesis, más allá de hacer una propuesta original, de un aporte que se hace al país, creo que tiene que ver con darle autonomía al profesional. Es profesional. Digamos, el que está haciendo el posgrado, ¿no? Pero claro, Es decir, por supuesto. que sepa que puede investigar por sí solo, que pueda pensar por sí solo, que pueda aportar por sí solo. De eso se trata. De eso se trata, ¿no? De que, digamos, sea autónomo en sus ideas. Así es. Libre su pensamiento y exprese todo lo que conoce, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha investigado. De acuerdo. De eso se trata De eso se para trata. crear la ciencia. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en el libro? Bueno, está paso a paso en la metodología de hacer una tesis, desde la concepción de la idea, pasando por los problemas, objetivos, hipótesis, justificación, metodología, marco teórico, resultados, discusión de esos resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Está paso a paso con casos prácticos muy bien explicado. Perfecto, muy bien. Usted tiene más la especialidad, digamos, en ciencias administrativas, está en esta facultad, Yo soy de ¿no? formación economista. Economista, Yo soy economista, economista. pero profesor en la Facultad de Ciencias Administrativas. De acuerdo. ¿Qué necesidades de investigación hay ahí, en estos campos? ¿Usted ha podido explorar algunos? Sí, sí, muy interesante, sobre todo con los casos de los estudiantes ecuatorianos que han desarrollado acá sus tesis doctorales en San Marcos. Justamente es gran parte de los casos que yo he tratado con ellos están plasmados en el libro, pero adecuados al sistema educativo peruano, Claro. ¿no? Entonces, y no solamente de ellos, porque yo soy profesor actualmente de metodología en la universidad. Y yo veo temas de gestión pública, por ejemplo, de gestión empresarial, de marketing, de finanzas, en fin, todas las menciones que tiene las ciencias administrativas. Sí, una de las, digamos, a nivel más contable, digamos, que son duros, son la contabilidad más del Estado, ¿no? Que es mucho más, digamos, histórica y más dura que la contabilidad, digamos, comercial, ¿no? La contabilidad gubernamental le llaman los contadores. Ajá. Sí, en el campo de la contabilidad tenemos también muchas menciones, tales Claro. como tributación, tales como también las finanzas, auditoría. Así es. ¿No? Esencialmente esos tres tipos de menciones que componen la ciencia contable Sí, y financieras. Y de hecho ahí es importante, digamos, avanzar mucho pues con las investigaciones, ¿no? Porque a nivel país es clave, es decir, no somos un país que producimos mucha investigación. Definitivamente. ¿No? Sí. Y creo que este libro, de hecho, va a ser un gran aporte para los estudiantes, especialmente de posgrado, para que puedan, digamos, salir pues con su maestría, su doctorado, ¿no? Sí, como le decía, no solamente de posgrado, sino que también de pregrado, para los chicos de pregrado, le va a ser de gran utilidad a los chicos. Y lo he hecho con un lenguaje bastante coloquial, amigable, tal como me han, digamos, comentado ayer los comentaristas a cargo de la presentación. Es un lenguaje muy sencillo de comprender y no es el lenguaje ampuloso que utilizan los grandes teóricos de la metodología, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver pues con eso que usted decía de la cercanía con el estudiante cuando uno hace la asesoría, ¿no? Efectivamente, ¿No? efectivamente. Yo mantengo una comunicación fluida con mis estudiantes. Ellos me envían sus trabajos de tesis, a sus avances, y luego a la vuelta de correo yo corrijo, les devuelvo, y esa es la temática, ¿no? La mecánica de corrección de sus trabajos. Y cuando toca la clase, lo llamo personalmente, discutimos, le presento las observaciones ya de manera más personal, y los chicos siguen su trabajo con las recomendaciones que les he hecho yo. Sí. Cuando ya uno es jurado, usted en algún momento ha sido jurado. Sí, a cada momento soy jurado de tesis. Y no Bien. soy malo, ¿ah? Ya. No soy malo, ¿ah? Simplemente, digamos, responsable. Sí, responsable, sí. Pero digamos, algunas veces se recomienda que se publique. ¿Qué necesita un estudiante que presenta su tesis lograr para que sea recomendado a ser publicado su trabajo? Que reúna todas las condiciones que le mencioné precedentemente en términos de originalidad, aporte, rigor científico, lógica, coherencia, solidez, que tenga esos elementos es la tesis. Que haya todo un balance en todos esos elementos, ¿no? Sí.
Tal vez algunas otras recomendaciones que usted quisiera dar. Bueno, para- sí, quisiera que este libro llegue a la mayor cantidad posible de estudiantes y para lo cual los invito a adquirirlo. Próximamente, unos 10 días como máximo, debe estar comenzándose a vender en las principales librerías del Perú, comenzando por Libum, que es la red Libum, claro. de librerías públicas, universitarias, ¿no? De las universidades públicas. Luego la librería Crisol, Época, Virrey y otras librerías de todo el Perú. Sí, de hecho nosotros consideramos que es un gran aporte. Definitivamente será un alivio para muchos estudiantes de pre y posgrado que están ahorita en esta situación, en estos momentos de elaborar su tesis, ¿no? Y de hecho, digamos, será también un reconocer que sí es posible hacerlo, ¿no? Es posible completamente, solamente faltaría que el estudiante ponga un poco más decisión, una decisión de comenzar a hacer su tesis y no dejar durante 6-7 meses hasta culminar con su trabajo. Y luego de allí vienen las satisfacciones, la satisfacción del trabajo personal y la satisfacción de mejores oportunidades de empleo, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué siente usted, doctor, cuando alguien que usted ha asesorado ve, digamos, que un jurado califica bien su tesis? Para mí es una enorme satisfacción porque es un trabajo que no solamente es del estudiante, sino que es también un aporte mío. Es una enorme satisfacción, créame. Ya saliendo un poco de la tesis, Dígame. con usted como profesor, Dígame. ¿qué recomienda así como clave para un estudiante universitario, de pre o posgrado? En términos de sus estudios. Sí, así es. Sí, que sea aplicado, que estudie y que lea mucho. Creo que el estudiante debe de leer mucho. Y en ese sentido, un poco que nosotros, que somos de generaciones antiguas, diríamos así, hemos leído bastante. Así es. Y los chicos, yo recomiendo y les exijo a mis chicos que lean bastante, porque eso le da una visión completa de la realidad, una visión completa de su propia actividad y de su propia profesión. Así es. Que lean bastante de diferentes autores. De diferentes autores, es decir, no solamente del campo de su especialidad, sino Así que es. también yo recomiendo leer novelas, por ejemplo, ¿no? Claro. Leer a los grandes autores nacionales e internacionales. Sí, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la especialidad de ustedes de economía, ciencias administrativas, contabilidad, podría parecer pues muy técnico, ¿no? Y no es así, Efectivamente. estamos No, hablando no. de personas. Efectivamente. Es decir, un número es personas. Efectivamente. ¿No? Entonces Efectivamente. eso implica, digamos, tener también un tacto, una manera de vincularse con la gente, ¿no? Entonces hay que Efectivamente. leer definitivamente. Sí, y ahora que vienen las vacaciones, ¿no? Ya comienzan las vacaciones, los chicos que se dedican a leer y a estudiar idiomas. Es de lo Yo que- recomiendo también, otras recomendaciones fundamentales que les hago es estudiar el inglés. Y además que es exigencia del grado, ¿no? Efectivamente, sí, es una condición sine ¿No? qua non para obtener el grado de tener un idioma, dominio de un idioma. Así es, definitivamente. Muy bien, tal vez quisiera usted, doctor, decirnos algunas frases más, digamos, alentar a aquellos que están ahorita en pregrado, en posgrado y están haciendo sus tesis. Bueno, nada más, y un saludo muy cordial para todos los estudiantes peruanos del país, tanto de pre como de posgrado. Un abrazo para todos. Bien, doctor Hinojosa, agradecerle por su tiempo, por sus recomendaciones, por su testimonio y su vocación de docente, ¿no? Y realmente felicitarle por este gran aporte que está haciendo para el país, realmente, no solamente para los estudiantes, sino para el país, porque de las investigaciones que salgan tenemos más posibilidades acá en el Perú. Efectivamente. Definitivamente. Muy agradecido, ¿Ya? amigo Jorge. Muchas gracias, doctor. Encantado. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias.